minutos. Comienza la señora Peirat. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Vaya por delante que el tono de mi intervención es totalmente constructivo y nunca destructivo. Y como bien dice la señora Marín, que hoy trae a esta Cámara la voz de algunos alcaldes y concejales, cómo no va a ser el Partido Aragonés el que defienda esta iniciativa, puesto que el alcalde de Cuarte de Huerva es un alcalde del Partido Aragonés. Me gustaría comenzar con una reflexión que hago siempre que me preparo estas intervenciones en temas de sanidad. Y es que, por desgracia, la salud es lo único que no podemos comprar. Esto es uno de los temas tan importantes para la sociedad, que es tan complicado hacer política con este tema, señorías. Es tan complicado. ¿Y por qué digo esto? Porque yo también soy concejal del Ayuntamiento de Andorra, y todos en nuestros ayuntamientos queremos nuevos centros de salud, queremos reformas en los mismos, queremos más especialistas, pero la realidad es la que es. Es evidente que tanto el Partido Aragonés como todos los grupos que formamos este Gobierno apuesta por la construcción del Centro de Salud de Cuarte de Huerva. Les recuerdo, como ya les he dicho al inicio de mi intervención, que el alcalde Jesús Pérez es un luchador militante del Partido Aragonés y que lleva, no ahora, muchos años luchando por la construcción de ese centro. Y es evidente, como bien todos ustedes conocen y como bien ha referido la señora Marín, que es cierto que en septiembre de 2019 aprobaron en ese ayuntamiento una moción en este sentido. Mociones que van a pleno con gran asiduidad. No porque no sea necesario la construcción de ese centro sanitario, que lo es, sino porque es muy habitual que las presenten partidos que también han tenido este tipo de responsabilidades en esta materia en el Gobierno de Aragón. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no es un tema nuevo para el Ayuntamiento de Cuarte, como bien ha dicho la señora Marín. Sé de primera mano, y eso porque he hablado con su alcalde, que la voluntad del mismo Jesús Pérez ha sido siempre la misma, y no es otra que la construcción de ese centro de salud. Y tal es así que hace más de 12 años, siendo él ya alcalde de Cuarte de Huerva, cedió los terrenos municipales al Gobierno de Aragón para que se llevase a cabo la construcción de ese centro de salud. Y sí, digo 12 años. Y digo 12 años, señorías, y miren cuántos gobiernos hemos, y digo hemos, pasado, y mira en la situación en la que estamos. Todos los presentes sabemos que un centro de salud de esta envergadura no puede construirse a través de la presentación de esta iniciativa, y lo sabe perfectamente el grupo proponente. ¿Y por qué? Pues porque con la actual normativa, si construimos el centro de salud de Cuarte de Huerva, desplazamos el de María. Y entiendo, señorías, que esto tampoco lo quieren ustedes, construir uno y desplazar otro. Nosotros ya les adelanto que no, porque nosotros, el Partido Aragonés, en este tema habla de salud y no de política. Por lo tanto, con la legislación vigente en esta materia y con el actual mapa sanitario, en una zona básica de salud no pueden coexistir dos centros de salud, como bien son conocedores. Con el actual mapa sanitario, la localidad de Cuarte de Huerva está incluida en la zona de salud de María de Huerva, tal y como establece el decreto 130/83 por el que se aprueba el mapa sanitario. Por lo tanto, esto es uno de los problemas con los que nos encontramos este Gobierno. Y el segundo, como no puede ser de otra manera, es el tema presupuestario. Pero como para este Gobierno y para esta portavoz con la salud no se juega, es por ello y por la importancia que tiene este tema para nosotros que proponemos la siguiente enmienda, y la leo literalmente: que se inste al Gobierno de Aragón a hacer un análisis objetivo de las necesidades de la zona básica de salud donde se encuentra el municipio de Cuarte de Huerva, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. ¿Y por qué presentamos esta enmienda? No por nada, sino porque entendemos que esta redacción es la que se ajusta tanto a la realidad normativa como presupuestaria existente. Muchas gracias. Gracias, señora Peirat.